este lanzamiento de propuestas que no llevan un sustento, pero que ellos quieren decir, ellos quieren de alguna forma demostrar que están trabajando, aunque realmente no lo estén haciendo, ¿no? Sí, mira, hay una problemática específica en el Congreso y es que el indicador de trabajo de un diputado es el número de propuestas que sube a tribuna. Eso debe de cambiar, porque eso los está haciendo subir con propuestas inviables, por el simple hecho de estar participando y de que cubran ese indicador. Se debe modificar ese tipo de indicadores, que no sea el único, que haya otros referentes de su trabajo, para que esto no lo suba a la tribuna con la urgencia de presentar cualquier cosa que no esté debidamente realizada. Estos indicadores deberíamos de trabajar sobre ellos. Si piensas que simplemente las suben al vapor. Sí, las está subiendo al vapor por cumplir con ese indicador, que es el número de propuestas presentadas en tribuna. Con eso a ellos lo miden de que están realizando su trabajo. ¿O él tiene la misma idea o cambia un poco tu perspectiva? Sí, parcialmente sí coincido, lo están haciendo al vapor, lo están haciendo nada más por convivir, no están buscando el aspecto técnico, hacerse notar, pero desgraciadamente lo están haciendo de una manera incorrecta. Acaban de pasar las comparecencias de todos los secretarios integrantes del gabinete estatal, la participación de los diputados que se supone que viene a ser un contrapeso, que van a evaluar los resultados de la glosa del segundo informe, pues dejó también mucho que desear, no tuvieron una participación activa. Hubo diputadas que resaltaron, no por sus participaciones, sino por ocurrencias. Digo, una diputada, Cajaira Aceves, que brinca de un partido político a otro, se le ocurrió en una de las comparecencias pedir su participación vía telefónica, no se presentó a la comparecencia y mandó sus preguntas para hacerlas vía telefónica. Digo, es una vergüenza, ¿no?, que quieran hacerlo de esa forma. Bueno, ahí están unos claros ejemplos, más que claros, de qué es lo que está pasando en el Congreso. ¿Sí tienen la misma idea? Yo creo que el problema fundamental es que hasta el momento no hay una agenda, ¿no? Empezó tarde el Congreso, empezó tarde las coincidencias, como que no hay todavía entre el Poder Ejecutivo y Legislativo la armonía para poder echar a andar un proyecto que dure 3 años, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me parece que deben de sentarse o por lo menos preparar la propuesta del Ejecutivo para cada año que corresponde, y también el Legislativo debe tener una perspectiva de 3 años en que van a trabajar para que no... Y realmente lo que decía Ana me parece, sí, porque los indicadores son presentación de propuestas o intervenciones en la tribuna. Entonces, realmente pues a veces no están muy soportadas, no están fundamentadas, no tiene, me parece, por ejemplo, lo que vimos en las comparecencias, es una visión muy superficial. Además, deben de prepararse, estudiar los informes, porque es una cuestión técnica, jurídica y política, porque entonces, pues, y como es un día tras otro, pero la verdad es que nuevamente vamos a ver que los diputados llegan a ver qué pasa, qué sucede, ¿no? Entonces necesitan estudiar y trabajar con los datos técnicos, con información complementaria para que así puedan tener un papel más, digamos, digno, airoso y pertinente, ¿no?, en el Congreso. Tal vez es pedir mucho, pero sí los hidalguenses esperamos un cambio significativo, ¿no?, sustancial, y no solamente en términos de la superficie, del maquillaje, de buenos discursos que sí se pueden dar, que tampoco se han dado, pero queremos algo más sustancial, que es justamente la relación ejecutivo debe ser, con el legislativo debe ser muy crítica, armoniosa, pero también muy puntual, ¿no? Muy, señalar las deficiencias para que se corrijan justamente, pero sobre todo la práctica legislativa, elaborar leyes que sean realmente fundamentales, necesarias. Creo que Hidalgo tenemos mucho rezago, y lo hemos, desde las organizaciones civiles lo hemos manifestado, hay mucho rezago en casi todas las leyes, y hay leyes muy anacrónicas
que requieren un cambio, una revisión, pero pues realmente sustancial. Entonces, años son poco para poner en el orden del día una actualización de las normas. Entonces, yo creo que sí se requiere hacer un trabajo más por parte del Congreso. Es algo que precisamente íbamos a comentar sobre ese trabajo que no se ha visto con seriedad. Estamos hablando que llevan aproximadamente 5 meses más de ventaja que López Obrador. Y a lo cual los ciudadanos no estamos viendo una clara participación, una clara presencia de ellos y que nosotros digamos, wow, mira, ya empezaron a trabajar, ya qué bueno, se está notando el cambio. Este cambio que debería de notarse, ustedes perciben, la sociedad lo vea bien, lo vea mal, ¿cómo ahora los ciudadanos están viendo al Congreso? Como algo que no sabemos ni para qué sirve, pero cobran, o realmente creen que los ciudadanos tienen una buena idea del Congreso. Bueno, hasta ahora no han demostrado que tienen la capacidad de legislar. Esa es la situación. En la presentación que tuvieron de los secretarios, el formato tampoco ayudó. Entonces, desde ahí ya no hubo una buena participación de ellos. Además de que sí se vieron sus preguntas o sus contrarréplicas muy pobres, realmente, pero el formato no ayudó en nada. Entonces, pues realmente fueron comparecencias a mi modo de ver para nuevamente exponer el trabajo del Ejecutivo de una manera brillante. Eso es lo que se notó. Y no hubo contrapeso por parte de los diputados para estar cuestionando ese trabajo. Muchas gracias, Ana. Pues sí, es algo importante. ¿Tú cómo consideras que la ciudadanía ya está viendo a todos nuestros legisladores, a nuestros diputados? ¿Los ven como buenos son? Así como los policías, es la figura más desgastada en el servicio público, los diputados posiblemente sean los de peor imagen en el terreno político. Y en el caso de Hidalgo no es la excepción. La sociedad tiene suficientes motivos para creer que no trabajan lo suficiente, que no lo hacen bien, pero en estos días ellos tendrán que definir, por ejemplo, lo referente a la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la entidad. Tendrán que mostrar sus habilidades, sus alcances, la visión que tienen del Estado que desean, y eso es lo que podría o confirmar si son unos parásitos o confirmar si realmente se va dando esa transformación que buscan nada más ellos, busca toda la sociedad. Pero hasta el momento... Yo no apuesto por ninguno. Esto por este lado, vamos a Sí, yo creo que sería importante hacer una encuesta, porque este primer periodo no se ha visto un posicionamiento del Congreso, no se ha visto que la gente, digamos, un cambio significativo, insisto en este punto, porque estamos hablando de un Congreso nuevo, con una nueva composición, una nueva mayoría, y eso implicaría que la gente esté atenta. Nosotros llama la atención, por ejemplo, inclusive las reformas constitucionales en derechos humanos todavía no se aplican y todavía la gente no las entiende muy bien o no las desconoce. Sobre todo, tuvimos una reforma constitucional de derechos humanos en 2011 y no vemos que haya un cambio, y hemos preguntado a la gente, no percibe esos cambios. Y esto pasa también en la situación del Congreso. Ya hay una mayoría, ya hay un cambio, pero la gente no ve estos cambios. Entonces puede ser que queden otra vez en esta idea de que los cambios no significan mucho, ¿no? Que la profundidad no va hasta las últimas consecuencias y que todo queda entre políticos, ¿no? Ese puede ser un efecto que hoy está teniendo la ciudadanía hidalguense. Hidalgo es muy difícil, ¿no? Para términos de la politización hay mucho abstencionismo, poca participación. Hubo un cambio político electoral, de cambio de votos, ¿no? Como fue a nivel nacional. Sin embargo, de un día para otro no nos vamos a convertir en Suiza. Yo creo que el tema es cómo realmente se puede movilizar la opinión pública, generar un estado de ánimo, lo hemos comentado,
para que la gente vea que esté atenta al Congreso. Y hasta el momento, por todo lo que sucedió en los primeros momentos de desencuentro, de conflicto, de rencillas, pues deja mucho que desear. Entonces la gente no se posicionó con el cambio del Congreso. Entonces yo creo que sería muy importante hacer una encuesta realmente, ya sea en campo o telefónica, para saber cuál es la cuestión. Y eso lo tendría que hacer inclusive el mismo Congreso, o algún medio, ¿no? Pero bueno, entonces sí sería importante medir la percepción, tomar el pulso a la sociedad hidalguense sobre estos cambios en el Congreso. Muy bien, pero la percepción, no hay cambios significativos, pero todo va bien. La percepción yo creo que no es baja, es una mala, es decir, que no hay un cambio, ¿sí? ¿Cuál es lo que decía fue el diputado local o el diputado en general es la figura política más desgastada en el sistema político mexicano. Claro. Creo que en eso estamos de acuerdo todos y es momento, ya más adelante vamos a estar haciendo otro programa que le recordamos a toda la gente que los jueves a las 6 van a estar los debates en vivo, vamos a estar muy pendientes de sus comentarios, hasta este momento todavía no tenemos todas las preguntas en tiempo, pero si ya por ahí las tenemos las anotaditas, ahí estamos a la orden. Vamos a cambiar el tema y en esta ocasión, en este momento nos vamos a ir al tema de seguridad. Ya entró López Obrador, ya dijo que vienen todos los cambios, ya esto se empieza a pintar, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, como un arcoíris, ¿no? México ya lo... y todo va a ser feliz y bonito. ¿Cómo le pinta la seguridad a Hidalgo de entrada, en un panorama muy general? Bueno, yo no quiero escucharme oficialista con lo que voy a decir. Hidalgo es una de las entidades más seguras del país, no hay ninguna duda. Desgraciadamente, en los últimos meses, Hidalgo se ha visto seriamente afectada por dos situaciones muy graves que complican la condición de seguridad. El problema del robo de hidrocarburos, el huachicoleo. Yo he escrito muchas veces y lo sostengo que aquí está imponiendo su voluntad la delincuencia organizada dedicada al huachicoleo. Ellos son quienes están sometiendo a las policías municipales, las han rebasado totalmente en su capacidad. El Estado, hablando de Estado-nación, no ha tenido capacidad para revertir este asunto y de manera concreta le afecta a Hidalgo. Por la presencia de la refinería Miguel Hidalgo, porque hay municipios como Cuautepec, Tezontepec de Aldama, Tula, donde hay zonas en las que la policía no puede ni siquiera entrar a algunas comunidades. La bóveda de Cuautepec, por ejemplo, es completamente terreno de los huachicoleros. Y pues eso habla de un problema grave de inseguridad. Y otro, la desaparición de personas. En los últimos meses se estaba volviendo muy común que hoy desaparecía una chica y mañana desaparecía otra. Y a veces aparecían, a veces no. Digo, el día lunes se cumplen 3 meses de que se dio una desaparición masiva, 12 jóvenes en el municipio de Huichapan. Nadie sabe absolutamente nada de ellos. Digo, y entonces le está quedando muy grande la responsabilidad a la Procuraduría de Justicia en ese sentido. Se dio creación a una Fiscalía Especial para la Desaparición de Personas. Es una fiscalía de membrete. No ha hecho absolutamente ninguna declaración siquiera el fiscal, a quien yo aprecio de manera personal, pero simplemente no da ningún resultado, ni bueno ni malo. Y cuando es así, pues son malos, ¿verdad? Muchas gracias. Ana, ¿piensa lo mismo en tu panorama general? ¿Es el mismo? ¿Cambia algo? Aparte de lo que todos sabemos, los huachicoleros, las desapariciones forzadas, ¿qué más nota la ciudadanía? Bueno, de hecho, AMLO nos ha explicado que va a utilizar a los mismos elementos para formar la Guardia Nacional. Si estás trabajando con lo mismo, es difícil que logres resultados diferentes. Ahora, en cuanto a lo que decía de Hidalgo, nosotros hicimos un estudio que se llama ¿Quién piensa en ti? Niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en Hidalgo. Y lo presentamos. Y efectivamente encontramos que cuando llega el crimen organizado a Hidalgo, se disparan las desapariciones, por lo menos de mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, también vimos que el huachicoleo en este momento sí está relacionado
con el disparo de desapariciones, de este tipo de desapariciones. Nos parece grave y estuvimos nosotros con el procurador a presentarle nuestras peticiones respecto a esto y a pedirle que se aplique la perspectiva de género en cuanto a la búsqueda de mujeres desaparecidas, porque no es lo mismo, y lo platicábamos justamente con el fiscal de desapariciones, un protocolo para hombres desaparecidos que un protocolo para mujeres desaparecidas. En un caso reciente que tuvimos, por ejemplo, el marido es quien denuncia, y si el marido es el violentador y la Procuraduría le está dando los informes al violentador de dónde se encuentra la mujer, hay que aplicar la perspectiva de género. Entonces, por lo menos nosotros nos comprometimos a trabajar directamente con el fiscal en un protocolo que sea con perspectiva de género para buscar a las mujeres desaparecidas. En ese caso, tú me dirías, sí hay inseguridad. Sí. Y no va a cambiar mucho con la entrada de López Obrador. No, porque está usando a los mismos elementos para combatir la inseguridad. Mientras no se formen los nuevos y tal vez sean formados de manera fuerte en cuanto a la protección de derechos humanos y defensa, no van a cambiar las cosas, no pueden cambiar. Con lo mismo no se puede. Okay. Ahí ya quedó un poquito más claro. Pablo, ¿y eso mismo? Me parece que el tema de seguridad pública es un tema nacional y es un tema que no es reciente, es un tema que se fue generando en varios sexenios, no viene de cerca ni de Calderón, es un tema que se convierte en tema estructural porque está inserto en prácticamente las comunidades, en la sociedad, un conjunto de elementos que nos hace ver que es un tema, la violencia está presente en todo el país, en todas las regiones, y justamente ha desbaratado el tejido social mexicano. Entonces, por eso se convierte en un tema nacional, por eso se convierte en un tema de agenda pública que requiere una atención fundamental, ¿no? Yo creo que el tema de López Obrador es importante. Yo veo con expectativa positiva el tema de la amnistía, que es un tema también a discusión, y el tema de la Guardia Nacional, que lo ha señalado Ana, que, digamos, tiene la misma vertiente, pero es una nueva propuesta que va a generar la Guardia Nacional, aunque forma parte de los mismos elementos, ya es en otra iniciativa. Digamos, están las mismas fuerzas que combatieron el crimen durante 2 sexenios y que tuvieron un resultado muy fallido, al contrario, muy negativo en términos de derechos humanos a nivel nacional e internacional, pero ahora con la Guardia y el conjunto de medidas puede modificarse. No es un tema que va a cambiar de un día para otro, ¿no? Es un tema que puede cambiar en un periodo largo estamos hablando de 2, 3 años, 4 años. Temas de atención inmediata, pues sí, por ejemplo, la intervención todavía de estas fuerzas en diferentes lugares, cómo se va a combatir en diferentes distritos, eso sí puede dar resultado inmediato. Otra forma de atender el delito, digamos, como que se rompe, el cambio de gobierno se rompen, digamos, estructuras o complicidades, prácticas que se habían dado, sobre todo que tenemos una gran impunidad en la persecución de los delitos, ¿no? Que esa es una cuestión que debe de cambiar. Y en el caso de Hidalgo, pues coincido con Joel, de que aparentemente éramos un estado, digamos, sin gran inseguridad, por lo menos no escandalosa, pero si vemos los datos del semáforo delictivo en los últimos 2 años, justamente del periodo de Omar Fayad, son peligrosos, preocupantes y escandalosos, porque ahí vamos a encontrar que en los últimos 2 años ha crecido los delitos de alto impacto en Hidalgo, y esto tiene que ver con un cambio. Sí, lo estamos viendo que la violencia y la inseguridad es un tema que se dejó acumular, que se dejó crecer y que no se atacó correcta y positivamente. Entonces yo creo que esto va a tardar. Por ejemplo, en términos de los delitos de alto impacto, crecieron los homicidios, crecieron los robos tenemos robos hasta en tren, que ha crecido, somos el 7º lugar. Tenemos el tema el 4º lugar en trata de personas, trata de mujeres, justamente ahí, por eso el tema de feminicidios, desapariciones forzadas de mujeres, secuestros, ya no es bajo el índice
de este tipo de delitos es alto. Estamos en los primeros, digamos, entre los primeros 10 lugares. Se dice que no hay cárteles o crimen organizado. Y si hablamos del huachicol, es un crimen, es un cártel, ¿no? Y estamos en el tercer o cuarto lugar en huachicol. Y además con prácticas que son tremendas. Con el segundo, yo quise decir que está entre el segundo, tercero y algunos dicen el cuarto. Estamos peleando. Pero el tema es que ya es muy preocupante porque están haciendo solamente las ejecuciones, digamos, los encuentros militares, las muertes, sino también explosiones, ¿no? Explosiones de carros, explosiones de casas, en fin, eso ya sí es algo preocupante. Entonces yo dijera que pusiéramos más atención al tema de seguridad y no dejarnos ir porque ya casi no tenemos, ¿no? Una de las, tal vez en los medios masivos de comunicación no aparecen en su conjunto si vemos de manera integral todo lo que sucede en Hidalgo en términos de inseguridad pública, deberíamos de asustarnos. Y eso implica que en los dos últimos años ha entrado una nueva fuerza, la fuerza CONAGO, ¿no? Que implicó la llegada de fuerza de Policía Federal, nuevos equipos, un conjunto y en lugar de disminuir los índices, lo que decíamos de la cuestión estructural, siguen creciendo en Hidalgo, a pesar de esta nueva presencia de las fuerzas locales con fuerza federal, no se ha bajado los índices claramente en estos 2 años. Precisamente abordando ese tema en el cual, bueno, es muy importante lo que nosotros lo vamos percibiendo, tanto en diferentes medios de comunicación, en impresos, digitales, cómo pasan tantas situaciones. Sin embargo, a veces la respuesta de las autoridades es un hecho aislado. ¿Qué pasa con esta excusa en la que las autoridades a veces lo toman para evadir la responsabilidad que se tiene? Porque posiblemente, digamos, es que hubo una desaparición forzada, hay inseguridad. No, es un hecho aislado. Lo mismo pasaría con diferentes situaciones. ¿Realmente es Hidalgo seguro? ¿Y por qué las autoridades realmente van poniendo o tratan de darnos números alegres a la sociedad? Ahora empezamos contigo. Y yo creo que aquí juega un papel muy importante la idea de la seguridad y estabilidad, estado de ánimo de los hidalguenses. Sin embargo, yo creo que en la medida que se pueda realmente visibilizar los temas de delincuencia en donde se encuentran, de problemas de desapariciones, de feminicidios, de trata de personas, estaría mejor informada la gente y sabría qué hacer. Justamente hablamos de protocolos de atención con una perspectiva de género, en muchos casos no se hace, no se aplica. Y estamos hablando de que esto ya es un tema que es, digamos, transversal, es un tema que debería de aplicarse todas las agentes del Ministerio Público, que deberían de tenerlo las instituciones. Yo creo que este es otro tema muy importante. Hace un momento hablaba Joel, por ejemplo, de la Procuraduría, pero yo creo que el tema es el conjunto de instituciones, porque estamos hablando, el problema de la inseguridad y de la violencia y de la delincuencia tiene que ver justamente con el tema de la impunidad. Insisto, es muy alto en nuestro país. Es altísimo, más del 90% de impunidad, que quiere decir que no se atacan, que no se persiguen, que no se resuelven los casos de denuncia de delitos. Y que eso es gravísimo. Y si aparte le agregamos un 10, 15 o 20% de una cultura de la no denuncia, donde la gente víctima de delitos no denuncia, eso es realmente preocupante. Entonces se trata de una cuestión sistémica donde fundamentalmente tiene que ver con las autoridades, con el conjunto de autoridades ejecutivas y acá en este caso judicial, también legislativas desde luego, pero también evidentemente cómo estamos resolviendo desde el Ministerio Público la persecución de los delitos, la atención al tipo de víctimas y tenemos que hablar de una armonización de leyes, de normas, de prácticas que tienen que ir justamente a la eficiencia y eficacia de romper con esa inercia de la impunidad. Yo creo que ese es un tema profundo y bueno, no es fácil, pero creo que gran parte tienen las instituciones. Estamos hablando del Poder Judicial local, Ministerio Público y desde luego también jueces, magistrados, que digamos romper las inercias, romper las prácticas
precisamente para que, lo que decíamos, la percepción de la gente cambie. También en esto debe de cambiar o tener una opinión. Y sí, esperar que el público también tenga una presencia más fuerte, más clara, más informada. Porque si vemos en la entidad, no hay mucha desinformación. Esto que digo de la cultura de la no denuncia, hay mucha gente que es víctima de delitos, puede ser de bajo impacto, de robo de pertenencias, cristalazos en el mismo centro de Pachuca, por ejemplo. En fin, que no denuncian, no llega porque pierden, dice, el sentir. Alguna vez lo hemos sentido nosotros mismos, ¿para qué voy a perder todo un día o más en la agencia del Ministerio Público si ya sabemos que no se va a hacer nada? Entonces es un círculo vicioso que desafortunadamente afecta a la ciudadanía en gran manera. Entonces yo sí creo que las instituciones deben tener más responsabilidad sobre el actuar y cambiar sobre todo prácticas, mentalidades. Y bueno, pues son temas de fondo, son temas de fondo que no se resuelven en lo superficial. Estamos hablando de que el tema es estructural y que requiere cambios también de fondo. Ana, nos dan cifras alegres. ¿Tú crees que Hidalgo es seguro? ¿Cómo crees que la gente, o por qué es este manejo de cifras, para empezar? Bueno, comentar que no son hechos aislados, definitivamente no son hechos aislados. Ahora, ¿por qué ellos nos dicen que son hechos aislados? También habría que ponerse de aquel lado y pensar que si ellos declaran que hay una inseguridad generalizada, esto sí impactaría en cuestiones como turismo, como inversión, y ellos como autoridades tienen que cuidar esos aspectos. Entonces, bueno, sí nos damos nosotros cuenta de que no son hechos aislados, pero ellos no lo pueden declarar de esa manera porque tienen que cuidar todos aquellos aspectos. Ahí hay un punto muy importante y vámonos de este lado porque ahora sí nos fuimos al revés. Quería ver qué nos decías ahora, debatir de este lado, porque tú dices tecnicismo, ¿no? Técnicamente sí son hechos aislados, pero a ver, ¿por qué es esto? Pues me juro que no es por defender a ninguna autoridad, pero jurídicamente hablando, y desde el punto de vista de la ciencia política también, Pablo lo sabe, todos homicidios, aunque se den en circunstancias idénticas, muy parecidas, son hechos aislados mientras no haya un vínculo entre sí. Entonces, desde el punto de vista técnico-jurídico, pues tienen la razón para decirlo de esa forma. Lo que pasa es que en la sociedad tomamos esa declaración a veces hasta como una afrenta, porque lo vemos como si nos estuvieran viendo la cara y muchas veces lo hacen con esa intención. Pero sí es un hecho aislado desde ese punto de vista. Yo quiero subrayar algo que decía Pablo. La sociedad no actuamos con responsabilidad en lo que a nosotros nos corresponde, que es la denuncia. La cultura de la denuncia no ha funcionado ni en Hidalgo ni en ninguna otra parte del país. Todos hemos sido víctimas de la delincuencia, a todos nos han dado efectivamente un cristalazo, nos roban un espejo, nos causan algún daño, y sabemos que el costo jurídico de estar 10 horas en el Ministerio Público, a veces más, tratándose de la situación, puede ser mucho más perjudicial para nuestro tiempo, nuestras actividades, que hacer una denuncia. Pero tenemos que hacerlo. Si no con esas cuestiones menores, sí con delitos de alto impacto que se están registrando. Yo veo de una forma muy lamentable que, por ejemplo, el asunto del huachicoleo se haya normalizado en algunas comunidades, que la sociedad participe en ella, los empresarios gasolineros comprando gasolina robada y las comunidades enteras protegiendo a los rateros, porque esos son, que dicen, no, es que el petróleo nos pertenece a todos, no, entonces a todos exactamente nos están robando, le están robando al país, y ellos lo están consumiendo, lo consiguen a bajo precio, pero hay un precio atrás, que es el encarecimiento, la inseguridad, esos incendios, esas explosiones. Entonces, mientras la sociedad normalice la violencia, mientras la sociedad no cumpla la parte que nos corresponde en lo que se refiere a la denuncia, y mientras las autoridades sigan queriendo
burlarse de la inteligencia diciendo eso, de que son hechos aislados, sin explicar que es una cuestión técnica a la que se están refiriendo, el asunto de la inseguridad va a estar perdido. Yo no le doy un punto de confianza de 100% a la creación de la Guardia Nacional. Lo que necesitamos es prevenir, necesitamos combatir la impunidad, necesitamos limpiar las policías que están. Si se va a actuar, como decías tú, con los mismos elementos, pues son exactamente los mismos vicios, las mismas prácticas. Muchas gracias. Pues aquí tenemos ya la participación del público. Parte Ibarelena nos comentaba que, bueno, al parecer no hay inseguridad aquí en Hidalgo. Hidalgo es tranquilo, solamente existe desinformación. Esto según las autoridades. Pero también Eric Renatos, él nos comenta y les hace una pregunta y dice, ¿cómo piensan que cambiará el fenómeno del huachicol el hecho de que próximamente será considerado como un delito grave? Para muchos ya es un delito grave, pero así nos lo preguntan. Vamos a empezar ahora nuevamente al revés, para que haya ese cambio de opiniones. Yo pienso que no va a cambiar absolutamente en nada. Podrían no nada más considerarlo delito grave, sino hablar de una pena capital y aún así no va a cambiar, porque obviamente quienes se dedican a esto no le están apostando, le apuestan a que no los agarren, ¿sí? Entonces, no es una forma de desalentarlo. Yo pienso que debe haber otros mecanismos que han probado su eficiencia en otros delitos, por ejemplo, la extinción de dominio respecto a los inmuebles que son utilizados para almacenamiento, la extinción de dominio de los vehículos. Eso sí, impactar en lo que mueve a ese aparato de guachicoleros, que es el dinero, eso podría tener un resultado mucho mejor. De este lado, a ver, vamos, primero con Ana. Muy amable. Sí. Bueno, ¿Cómo consideras? sí, está demostrado con demasiados estudios que el hecho de aumentar las penas o hacer los delitos graves no disminuye el delito en sí. Entonces son otras las cuestiones que disminuyen el delito. Y efectivamente va por donde mencionaba Joel, atacar las estructuras financieras de la delincuencia organizada también es algo que ayudaría a disminuir el huachicoleo y a procurar una mayor seguridad en Hidalgo. Sí. Por favor. Muy bien, sí, yo también coincido con atacar las causas, fundamentalmente el control, dar seguimiento justamente a la cuestión del dinero, porque eso es importante, y otra, de manera significativa, es la fuente del petróleo, ¿no? Porque hay muchas complicidades en Pemex, en las refinerías. Me ha platicado que en caso de Tula, hasta las pipas entran directamente, que no tienen ninguna a cargar ahí mismo dentro de las refinerías y digamos sacan directamente, ¿no? Yo creo que el tema es que puede cambiar por todas las vías, cerrar las vías dentro de las mismas, el sistema de Pemex. Hay un sistema tecnológico muy grande en las refinerías, en todo el sistema de Pemex. En algo estamos avanzados ahí, técnicamente se sabe dónde están los flujos de la gasolina, del gas, porque ya también están sacando gas y es muy peligroso sobre todo, y que se puede, en el sistema tecnológico, en los tableros se puede ver dónde cambian los flujos del petróleo, de la gasolina, del gas, ¿no? Entonces yo creo que teniendo un control directo y por otra parte cerrar las fuentes directamente de complicidades, de prácticas corruptas, dentro del mismo Pemex se puede hacer algo, ¿no? Y es una cantidad inmensa al año de robo de combustible. Y en ese sentido, pues otro tipo de cosas. Por una parte, sí, son muchos elementos, ¿no? Estamos hablando de atacar al huachicoleo. Yo creo que el tema de seguridad, tanto nacional como estatal, sí, no es una sola respuesta, no es una sola medida con la que se pueda bajar los índices de inmediato. Hablar de digamos, erradicar este tipo de cosas va a ser a largo plazo, y esto hay que ver resultados, no lo sabemos. Pero de inmediato sí creo que el conjunto de medidas, estamos hablando por una parte leyes que se están haciendo, lo de la Guardia Nacional, pero ya se habla, por ejemplo,
me parece que debería de haber una mayor coordinación, que digamos existe, pero que no le veo resultados, ¿no? Entre fuerzas federales y fuerzas locales. Vemos a los gobernadores justamente defender la autonomía local cuando se trata de la seguridad. En la reunión de CONAGO o en el caso de los superdelegados, que es donde precisamente por lo menos la federación quiere tener el pulso. ¿Y qué dijeron los gobernadores? Ah, sí, aquí no te metas, ¿eh? Los gobernadores están defendiendo su islita, y cuando sabemos, sobre todo el caso de Jalisco, caso de Chihuahua, que han sido los más férreos defensores del federalismo en este caso, y que son los principales problemas, entidades federativas que tienen una gran delincuencia. Entonces es contradictorio, ¿no? Cuando se requiere realmente que en sexenios pasados, con Calderón, con Peña Nieto, justamente son los mismos que pidieron que entrara el ejército. Entonces, son contradicciones muy grandes, y cuando se trata de un tema de atacar la inseguridad, atacar la violencia, dicen, no, espérate, aquí no te metas. ¿De qué se trata? Entonces, yo creo que esas son contradicciones que vamos a ver en el sistema nacional, y espero yo que realmente haya una cooperación, una colaboración entre gobernadores y justamente el sistema federal, porque eso inclusive recuerdo a Osorio Chong como secretario de Gobernación, que se quejaba de los gobernadores porque no cooperaban, y ese puede ser el mismo caso. Si no realmente se comprometen los gobernadores, no solamente a hacer reuniones donde para la foto, que sí funcionan, porque se ve que sí funciona todo, pero que no tiene ninguna efectividad de cooperación, de colaboración, de incluir en puntos álgidos donde está la delincuencia, pues a todas las fuerzas que se requieran de cooperación, de colaboración, precisamente para atacar la delincuencia. Yo creo que este es un punto importante que se tiene que ver, qué tanto los gobernadores realmente van a cooperar con el presidente o con el sistema general de seguridad pública. Para cerrar este tema, me gustaría preguntarles algo con una respuesta rápida, sí o no. Realmente abordando este tema de la inseguridad que está muy metido, muy inmiscuido el tema del huachicoleo, del robo de hidrocarburos, ¿ustedes consideran que hay altos funcionarios inmiscuidos y que precisamente por eso este problema no pare? ¿Sí o no? Sí y no. Son funcionarios de Pemex, del sindicato petrolero, presidentes municipales, jefes policíacos, hasta ahí creo que llegue. De ese lado, Sí, contundentemente sí hay funcionarios tanto de Pemex como de los diferentes niveles, sí. Sí, lo que creo es que hay complicidades, porque si no, no hubiera salida tan fácil del combustible, ¿no? Y una práctica que no es nueva este año, hablamos de más de 12 años, que se fue alimentando y que hoy ya es incontenible. Ya es como esas grandes empresas que han crecido. Sí, son empresas del crimen, Sí, porque están bien organizadas. a final de cuentas. Bueno, Tienen sus cuentas bancarias. ay, caray. Eso ya será un tema más a fondo que estaremos tocando en los próximos debates. Y es momento de preguntarles, hay una situación aquí muy del estado de Hidalgo, porque bueno, los temas anteriores también los hemos visto en práctica en algunos otros estados. Sin embargo, bueno, es momento de tocar la elección del presidente de Acción Nacional aquí en Hidalgo. ¿Cómo la vieron? ¿Realmente hubo ese embarazo de urnas? ¿Hubo transparencia? ¿Cómo percibieron ustedes esta elección en la que se ha visto inconformidad? Empezamos de esto. Bueno, bien, es una elección muy cuestionable desde que se emite una convocatoria que fue anulada por el Tribunal Electoral Local, al que después le inventó la plana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, haciendo ver que los magistrados no habían hecho bien su trabajo. Bueno, ni siquiera lo habían hecho. Es una elección sucia en la cual vimos agresiones físicas. Se habla de un rasuramiento del padrón de los posibles votantes. Se habla de que, bueno, ponen urnas en oficinas del diputado Rafael Hernández, que es el cacique del PAN y que está controlando ahí al
al nuevo presidente. Creo que los panistas, entre los cuales obviamente no me cuento yo, sí tienen muchas razones para sentirse inconformes. Se están peleando las migajas del partido, lo que queda del Partido Acción Nacional, quieren el control de las prerrogativas que van a recibir, que será lo único que les quede. Ya lleva varios años el mismo grupo controlando a ese partido, y los resultados pues creo que los vieron el 1 de julio, ¿no? Van a seguir exactamente igual, que significa pues el picado. Estas elecciones bastante cuestionables para muchos, ¿cómo las percibiste? Bueno, evidentemente se ve una fractura dentro del PAN muy grave, y efectivamente están rescatando lo que queda del PAN. Yo lo veo desde la perspectiva de género, y ahí vemos desde el principio que una diputada de ellos hizo la llamada de atención, que no había habido ahí ninguna paridad de género en cuanto a las candidaturas. Y luego pues todos los hechos lamentables que siguieron posteriormente en cuanto a la violencia en contra de una de las mujeres, que ella lo que debió hacer fue agredida, pero debió de hacer la denuncia en las instancias correspondientes legales, y esto salió fuera del partido y se va a colocar en el Congreso por apoyo de las mujeres. Y entonces, hábilmente, una cuestión que era un encuentro entre dos hombres se vuelve una pugna de mujeres en el Congreso. Y eso me parece perverso y grave, porque las mujeres en todos los ámbitos, no es el único, siempre terminamos enfrentadas y defendiendo las causas de los hombres. A ver. Fue una elección lamentable, ¿no? Me llama la atención que las prácticas políticas al interior de los partidos son muy similares al de las elecciones que hemos tenido con anterioridad, donde se presentan un gran cúmulo de irregularidades, de prácticas pues poco democráticas al interior, de un conjunto de problemas, violencia inclusive interna, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que forma parte de la cultura política nacional, del sistema político que no ha cambiado, o sea, que está en proceso de una transición muy lenta que se manifiesta al interior justamente de los partidos, porque esto ocurre dentro del PAN, ocurre dentro del PRD, ocurre en otros partidos también, de problemas de fracturas, de divisiones, de polarización, de problemas de paridad de género, de igualdad, en fin, toda una serie de cosas son muy similares. Los partidos reflejan la cultura política nacional, reflejan las prácticas políticas en el nivel no solamente nacional, sino también justamente en el tipo de prácticas que se dan en las elecciones, ¿no? Yo creo que ese es un problema justamente de politización, de participación ciudadana y de una presencia muy, muy fuerte, muy arraigada de prácticas antidemocráticas. Y obviamente a nivel nacional, en otras instancias, pero que se reflejan también dentro de los partidos políticos. Y el caso del PAN es muy claro, ¿no? Ahí tenemos dos grupos que ya han venido trabajando, pues polarizándose, no solamente recientemente, y eso, digamos, no es sano, sobre todo en este momento que el país, la entidad, requiere de partidos fuertes. Prácticamente con la elección del 1 de julio quedan desbaratados, quedan, digamos, desgastados y que requieren una refundación interna, ¿no? Y realmente estos procesos deberían de ayudar mucho, colaborar precisamente para un repunte, justamente de lo que estamos hablando de posicionamiento de un liderazgo, que ya no lo tienen, porque hablábamos de un PRIAN, ¿no? A nivel nacional y a nivel local había pues otro tipo de mecánica, pero sí se requiere que los demás partidos tengan una presencia de liderazgo que por lo menos restituyan su corriente electoral. Vemos una elección muy baja, por lo mucho 3,000 votos.
del panismo, cuando hace, digamos, en la época de Fox o de Calderón, votaban mucho más personas. Entonces vemos una crisis tremenda dentro de los partidos y que por lo que estamos viendo va a costar mucho restituir el liderazgo que es importante de Acción Nacional. Bien lo decía Joel, ya las migajas del pan, ¿no? Ya lo que queda, ya solamente se están peleando a ver qué pasa. Sin embargo, dentro de esta disputa entre que no, que sí, nos hicieron trampa, nos rellenaron las urnas y demás, viene algo muy importante, un video donde una regidora acusa al diputado local, Asael Hernández, de agresión. Esto, bueno, pues realmente si lo vemos desde el punto de vista radical en el que un hombre agrede a una mujer, esto pareciera bastante grave. Sin embargo, también en el video se ven provocaciones de la regidora. ¿Ustedes realmente qué opinan? ¿Fue una provocación en la cual la regidora es tomada como un marco político para darle realce a ese mismo tema? ¿O cómo lo percibe? ¿Realmente ella es la víctima? Empezamos contigo. Posiblemente no haya sido una provocación, pero con imprudencia. Se ve que el diputado se va y ella sigue tras él. Sí actuó de manera imprudente, de ninguna manera se justifica la agresión, pero a mí me parece que hay algo más grave que todavía esa agresión. Hace unos días, en la tarde, comenzó a circular a través de redes sociales fotografías de la regidora atribuyéndole una relación extramarital, poniendo fotografías encima de ella. Creo que ese tipo de agresiones ya están rebasando otro tipo están dañando otra serie de valores, están afectando situaciones a las cuales no se debería llegar. Así es. Efectivamente, esos temas que, bueno, definitivamente no, yo creo que no es ni siquiera prudente por respeto a la regidora tocarlo, pero vámonos con esto, ¿no? Esta agresión, tú como la Ana, desde tu perspectiva como mujer, lo comentabas, las mujeres ya estamos defendiendo posturas y a veces peleas que nos toca y ya salimos todas embarazadas. ¿Qué pasó ahí? ¿Tú cómo lo percibes? Definitivamente hubo violencia política de género en contra de la regidora, pero eso era necesario de denunciar en las instancias correspondientes y el Congreso no es la instancia correspondiente. Ahora, posteriormente, los personajes que están encontrados en el PAN utilizan a las mujeres. ¿Por qué las utilizan de manera hábil y perversa? Para que ellos no sean acusados de violencia política de género ni de ningún tipo de violencia de género. Y eso es perverso. Ya son su barco político. Claro, para ellos zafarse y el pleito sea entre mujeres, y entonces ahí ya ellos quedan fuera de lo que es la violencia política de género. Eso es lo perverso del manejo que se le ha dado. Sí, coincido en ese sentido porque realmente no queda en una cuestión interna, si rebasa los niveles de ser una cuestión interna de política, sino que obviamente todos estamos informados, lo vemos en las redes, como dice Joel, y es un asunto que atañe ya no solamente al asunto del PAN, sino también a las instituciones y a la sociedad. Entonces, en ese sentido, sí es pertinente que inclusive podría ser por oficio, ¿no? Todo el tema de la campaña negra es lamentable, es grave, ¿no? Que se utilicen mecanismos para denigrar, para humillar, para agredir violentamente a las personas, en este caso a la regidora. Yo creo que no se comparte, pero no solamente eso, sino que realmente es una cuestión que a todo como sociedad nos involucra y realmente sí es pertinente que las autoridades ya por oficio pudieran intervenir, porque realmente pues rebasó las instancias personales, las instancias del partido y se colocan en delitos realmente, ¿no? Yo creo que es una cuestión, insisto, en este momento que los partidos deberían de estar refundándose, prácticamente todos, a partir después del 1 de julio, pues están yéndose en una espiral hacia abajo. Sin duda, bueno, si nos vamos a todos estos trucos, como los llamarías tú, Ana, perversos de alguna manera,
Nos llevaríamos aquí otra hora y yo creo que ya habrá momento también para tocar estos puntos a fondo un poquito más. Nos quedaron pendientes algunas preguntas del público. Ya es momento de despedirnos a nombre de Cuadratín. Agradecemos a todas las personas que estuvieron acompañándonos. Por supuesto, mencionamos nuevamente a Ana Lara, abogada académica, Juan Sánchez, periodista, Pablo Vargas, politólogo, muchísimas gracias. Y es momento de pedirles a ustedes su comentario final respecto a toda la situación que se está viviendo aquí en Hidalgo con respecto a la entrada de López Obrador. Bueno, es un tema bastante profundo, así que yo quisiera limitarme mi tiempo nada más a agradecerte a ti, Emma, a Cuadratín, la oportunidad de compartir con personas tan valiosas como la abogada Ana, como el doctor Pablo, y por supuesto a quienes hacen posible que todos nosotros estemos aquí, que es al público que sigue a Cuadratín. Muchas gracias. Ana. Bueno, igualmente agradecerles la posibilidad de participar y yo, a pesar de todos los pesares, tengo esperanza en que por lo menos hay cosas que comienzan a cambiar. Sí, muchas gracias por compartir esta mesa con Joel, Ana, Emma, y gracias a Cuadratín. Y yo también tengo muchas expectativas, como mucha gente que votó, 30 millones de electores, con que haya cambios sustanciales, profundos, que realmente no se queden en el maquillaje, en la superficie, sino que lleguen realmente a fondo, que lleguen a los bolsillos de la gente y que se note un cambio verdadero. Y no esperar a que todo nos venga desde arriba, sino justamente esperar que la gente, los ciudadanos se involucren más justamente en los asuntos públicos y en los asuntos muy importantes para el país. Muchas gracias. Este fue el debate. Nos vemos todos los jueves en punto de las 6 de la tarde. Estaremos, como siempre, pendientes, ya lo vi el día de hoy, de todos los comentarios de ustedes para que se ponga partícipe, para que nos diga cuáles son sus dudas, sus sugerencias. Y, por supuesto, les damos las redes sociales, @Cuadratín_HGero en Twitter, @Cuadratín.Hidalgo en Facebook. Nos vemos hasta la próxima. Oye, cerramos bien, Mario, con la del panadero con el pan. Pues apenas. Oye, cerramos muy bien. No,